La semana pasada, Ecuador fue testigo de hechos de violencia desatados tras la fuga del recluso jefe narco, conocido como El Fito. Tras esos hechos, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el estado de excepción. Bienvenidos a la Mesa del Caos, yo soy Israel Albornoz Molinari, estoy acá a mi izquierda con Facundo Jurisic y este es La 93ª la 93ª reunión, exactamente. de la Mesa del Caos, justamente. Sí. Así que bueno, hoy vamos a ver más o menos cómo se originaron estos hechos, cuál es el trasfondo, porque un caso interesante es que Ecuador no tenía, no era un país violento hasta hace relativamente pocos años. No, es muy diferente al caso de El Salvador. Así que eso vamos a verlo. Claro, cómo se originó. que la violencia pareciera que estalló de la noche a la mañana, ¿no? Sí, se puede decir que sí, en pocos años, en muy pocos años, en 2-3 años se vio un salto en los hechos de violencia, Sí. Y robos, asesinatos, ¿no? Y violencia, digamos, espontánea u organizada por bandas, ¿no? Por crimen organizado. Bueno, ahora lo vamos a ver, es una mezcla, yo diría, porque sí, organizada, hay bandas criminales, pero no es lo mismo porque a veces estas bandas criminales como que se pasan de la raya de alguna forma y terminan actuando muy sin planificación, ¿se entiende? Como, sea por ímpetu, por impulso. ¿Sí? Entonces por ahí tenemos estos hechos como bastante también aislados, ¿no? Muy de, por ejemplo, tenés una estrategia en cuanto a las bandas criminales, tienen una estrategia para generar un impacto, por eso se las clasificó como terroristas también, eso es importante. Tienen una estrategia para generar un impacto mediático y para doblegar al gobierno, pero por otro lado no son diferentes bandas que se pelean entre sí. O sea, no es una cosa planificada, no es como un bloque. Y sin embargo, vemos que dentro de cada banda también tenemos accionar también así muy como que cada narco, que encima que son algunos son menores de edad, hacen lo que más o menos ven que pueden hacer, ¿no? Claro, sí. Y en diferentes lugares, ¿no? Porque no es lo mismo dentro de la cárcel, que también, que ahí se podría decir que se iniciaron los hechos, que en la calle los que están libres, ¿no? Claro, porque desde adentro de la cárcel dan las órdenes. Porque Exactamente. siempre, por lo general, los que están presos que son los jefes de narcos, ¿no? Bueno, ahora no. Ahora porque se escaparon, justamente. Claro, ahora no están más presos, justamente. Y todas estas bandas, ¿de dónde surgen? Porque pareciera que aparecieron de la nada, o que ahora están así, pero llevan ya un tiempo en el país, ¿no? Sí, bueno, para empezar, yo pondría la fecha. Hay algunos que ponen las causas, van más atrás, van al tema de la dolarización como una causa que, a ver, sí, podemos decir que genera un efecto. Sin embargo, sin la dolarización, o sea, tomándolo como premisa, si sacamos la dolarización, podríamos decir que por ahí habrían menos bandas criminales, es verdad. Sin embargo, no podríamos decir que no, o sea, que ahora no habría violencia, ¿no? ¿Pero por qué? Por la dolarización. Pero ahora vamos a ir a ese caso. La dolarización, más que nada por el tema del lavado de dinero, por la facilidad de blanquear. Claro. Ese sería el caso. Pero no se justifica. Bueno, pero o sea, eso solo por eso no se justifica. Pero eso es por la dolarización o por la ley de blanqueo que facilita ciertas cosas. Porque yo creo que aunque se use el dólar, si los bancos tienen un registro, no sé, un registro estricto, como una ley estricta, no sé si igual sería tan fácil. Bueno, por la dolarización y por la flexibilidad que hay, por la facilidad de cambiar, por la facilidad de poner los dólares en el sistema. Recordemos que Ecuador como no produce dólares, y justamente sufrió durante más que nada estos últimos años problemas de falta de dólares y de falta de financiamiento. Entonces tiene sentido que flexibilicen a la hora de blanquear, ¿no? Y que termine siendo lavado de dinero. Bueno, como fecha para empezar, yo diría que podríamos decir la campaña de Correa, ¿no? De Rafael Correa, año 2006, ¿no? Ajá. ¿Por qué pongo la primera causa ahí en esta fecha? Porque Correa recibe del cártel de Sinaloa una donación de $400.000, ¿sí? Para la campaña.
directamente del cártel de Sinaloa. De México, ¿no? Una banda mexicana, para los que no conocen, porque creo que la van a conocer. Sinaloa es un estado en México. Sí, sí. Sí, que es uno de los cárteles más conocidos, claro, ¿no? El de Sinaloa. Exactamente. Obviamente hay denuncias. Este es uno de los hechos. Después tenemos más adelante otros antecedentes. Por ejemplo, en 2018 hubo una denuncia de la Fiscalía General de Ecuador que le inició al expresidente, actual expresidente Correa, le inició una investigación por algunas medidas que fueron tomadas por Correa. Por ejemplo, el tema de cerrar el servicio de detección que tenían de las avionetas, de la entrada y salida, o sea, el control aéreo, podemos decir, de Ecuador. Eso Correa lo suspendió, ¿no? Mira. Otra de las medidas que podrían ser también es que cerró la unidad de investigaciones especiales de la policía, ¿no? Cerrar una unidad específica de la policía. Otra de las medidas por ahí es la legalización de Latin Kings, que es una banda criminal. O sea, lo que se hizo fue un blanqueo, más que legalización, podríamos decir que... ¿Estos que eran narcotraficantes? Una banda criminal narcotraficante. Bueno, en su momento por ahí no se reconocía, se reconocía como una ONG, ¿no? Claro, pero, o sea, legalizar que darle el estatus de ONG. Sí, pero bueno, a ver, pasa que estas bandas criminales tienen como que no tienen una sola actividad. Este es el tema. No tienen una actividad y entonces... Por ahí parte de esa actividad sí funciona como ONG y entonces blanqueamos por ese lado. ¿Viste cómo funcionan las formas de blanqueo, por ejemplo, acá con el tema de la obra pública, ¿no? Que una parte sí se gasta en obra pública. Claro. Que el presupuesto es más grande y esa plata se desvía para otro lado. Bueno, algo similar. Claro, o sea que, por ejemplo, de la actividad de la ONG, o sea, dicen que recaudan más de lo que recaudaron y ese extra es lo del narcotráfico, digamos. Que Correa esto lo legalizó. Sí, o sea, lo reconocí como ONG. A ver, ¿qué es lo que pasa? Podríamos acusar a Correa de cómplice por estos hechos o quizás como de idiota útil, por ahí. O de negligente. O de negligente por no darse cuenta o no investigar de que esa ONG en realidad es una tapadera de una banda narco. Sí. ¿Sí? Habría que ver cuál fue la reacción en la época, si era algo conocido, que era una banda narco o no. No, porque justamente en el 2018 es cuando estas investigaciones y estas denuncias empiezan a surgir. Ya recordemos que Correa asumió en 2006 y terminó su mandato en 2017. Claro. ¿Sí? Que después en el 2017 que asumió Lenín Moreno. Lenín Moreno también del mismo partido. Sin embargo, vemos de parte de la justicia reiteradas veces tratar de abrir investigaciones, incluso Correa que se exilia, podemos decir, aunque no está en estatus de exiliado en Bélgica. Sí, porque Correa está condenado. Exactamente. Está condenado. No sé exactamente por qué causa particular, pero bueno, por corrupción en general. Y bueno, y Lenín Moreno esto lo permitió en su gobierno, y por eso Correa dice que es un traidor, ¿no? Que fue la división que hubo, que bueno, desde un punto de vista dicen que está bien que se lo condenó por corrupción y desde otro punto de vista dicen que es una persecución política. Sí, bueno, a ver, supuestamente la justicia presentó las pruebas a Interpol para pedir la extradición. Interpol dijo que es insuficiente y encima lo hizo varias veces en diferentes años por diferentes causas, porque no tiene una sola causa, tiene varias. Entonces, bueno, supuestamente es insuficiente. Ahora, que Lenín Moreno particularmente le haya abierto, obviamente ellos saben lo que pasa por atrás, ¿no? Correa debe saber lo que pasa por atrás, por eso debe decir que es un traidor. Sin embargo, no parecería que es el Poder Ejecutivo el que lleva adelante estas investigaciones y estas ocupaciones, sino que es la Fiscalía y la Justicia. Hay que ver qué tan independiente es la justicia en Ecuador, ¿no? Que eso, no sé, habría que investigarlo más por ahí, pero sí. Bueno, se tiene la sensación de que es todo muy flojo, muy atado con alambre, igual que el tema de la policía, el tema de la justicia, está como muy suelto, ¿no? Por ejemplo, a mí me dijeron, viendo los operativos, por ejemplo, cuando hubo tomas de rehenes,
en los canales de televisión, por ejemplo, los operativos para desalojar, ¿no? Eran como que falta de profesionalismo, ¿no? A mí me dijeron que ahí faltaba algo. Claro. Podría ser un indicador, ¿no? De falta de profesionalismo, falta de seriedad. Porque bueno, el tema es que la justicia está toda trastocada. Este sería el inicio por el cual la justicia y las bandas narco entran en convivencia para el delito, ¿no? Claro, porque debe haber varios jueces que están, sí, que son cómplices de los narcos. Y ahora más adelante vamos a ir a un caso concreto que podemos hacer, que es el que desató los eventos. Pero, sí. No, que digo, pero entonces todas estas medidas de Correa, vos decís que fueron facilitando que fueran llegando bandas narco al país o que se fueran infiltrando. Sí, no quizás con el objetivo concreto, pero a ver, cerrar una unidad de investigaciones especiales, ya como que te dice algo, investigaciones especiales de la policía, o cerrar, terminar con el servicio de detección aérea de las avionetas que entraban y salían. Sí. Qué sé yo, ya algo te dice. Algunas cosas por ahí no son tan concretas con ese objetivo. Por ejemplo, el cierre de la base militar en Manta, ¿sí? Que es una ciudad en Ecuador, una base militar estadounidense. Ajá. ¿Sí? Donde ahí, por ahí, a ver, la DEA tenía acceso, ¿no? Sí, sí. Entonces, era más fácil el control. O sea, había droga antes, pero era más difícil la instalación de bandas narco cuando vos tenés una base militar de Estados Unidos ahí. Claro, sí. ¿Se entiende? Bueno, pero el hecho es que sí, que durante todos esos años se fueron instalando. Y parece igual que cuando empezaron a generar más conflictos, bueno, desde que asumió Guillermo Lasso. Sí, bueno, igual tenemos... Hay más cosas antes de Guillermo Lasso. Sí, yo acá anoté, por ejemplo, en 2010, por ejemplo, que el Chapo Guzmán, entre otros blanqueos, ¿no? El Chapo Guzmán funda una empresa de aviación, justo de aviación, ¿no? En Ecuador. Mirá, interesante. Sí, entre otras cosas. O sea, funda muchas empresas, pero una era, por ejemplo, de aviación. Después, otra cosa que anoté es que en 2016 el ministro de Justicia manda a agrupar en las cárceles, porque en las cárceles había narcos, manda a agrupar en diferentes pabellones, pero dividido por banda narco. O sea, una banda en un pabellón, otra banda en otro, otra banda en otro, y todos agrupados, lo que facilita por ahí la organización y la toma de control de las cárceles. Entonces ya estamos diciendo que aunque la justicia actuaba en aquel momento, cuando todavía no estaba desatada la violencia, lo que encontrábamos es que iban presos, pero era como un cambio de locación del centro narco, de la cueva narco, claro, para decirlo de alguna forma. Claro, sí, que podían organizar desde adentro de la cárcel también, ¿no? Sí. Después, bueno, antes de entrar con lo que vos dijiste, ¿no? De Guillermo Lasso, sí, todavía podemos nombrar algunos otros factores, ¿no? que van detonando quizás o sirven de preludio para los hechos de violencia. Una cuestión clave es la economía. ¿Por qué? Porque Ecuador, durante la presidencia de Correa, sí tuvo una política de redistribución, ¿viste? Como todo gobierno, ¿viste? Como Lula, como los Kirchner, sí, como los gobiernos de izquierda, los gobiernos de izquierda, a principios de siglo. Tuvo una política de redistribución y sí bajó la pobreza. Ahora, ¿qué pasó? Que es un caso muy similar. Me acuerdo que un ecuatoriano hace poco decía que si no fuera por la dolarización, Ecuador sería como Venezuela. Y de alguna forma tiene razón, porque Ecuador vivía del petróleo, igual que Venezuela. Vivía de las rentas de petróleo. Recordemos que hubo una crisis, el petróleo el commodity del petróleo estaba con un precio muy alto, y creo que más o menos en 2013 cayó el precio del barril, y ahí cuando Venezuela entra en esa espiral hiperinflacionaria. Porque antes tenía inflación, pero no hiper. Sí. Bueno, en Ecuador fue más o menos similar, solamente que no tienen moneda, no tienen inflación. ¿Qué pasó? Se quedaron sin financiamiento, porque tenían una economía que no estaba diversificada, dependía del petróleo. Claro. Entonces dependía de las exportaciones y no estaba diversificado, ¿no? Igual que Venezuela. Bueno, Venezuela, recuerdo, hace 10 años se decía, el problema del chavismo es que no diversificaron la economía.
sea, Sí. pensando que el Estado puede diversificar la economía, ¿no? Sí, sí. Y ahí en Ecuador es cuando empieza la crisis política por ahí de Rafael Correa, que bueno, lleva a que después asuma Lenín Moreno y empieza a distanciarse, ¿no? Sí, bueno, yo acá anoté los puntos clave, ¿no? El tema de la dolarización que no le permitía financiarse, el tema de la poca diversificación económica, como dije recién, y el tema del endeudamiento, porque ahí está cuando Correa se queda sin plata, entonces se endeuda, ¿no? Ajá. O sea, endeudamiento, deuda extranjera, deuda externa, y también tratar de atraer capitales, o sea, aprovechar a los narcos para atraer capitales también. Esa Bueno, sería claro, como ahí- una forma de financiamiento, ¿no? Claro, bueno, ahí ya sí sería directamente más cómplice, ¿no? Claro, bueno, pero, viste, por lado, a través de una tapadera de que las bandas narco podrían ser ONG, ¿no? Sí, sí. Como vimos con la banda esta que dije recién. Sí, la de los Latin Kings. Los Latin Kings, exactamente, que no es la principal encima, no es una de las principales. Ah, mirá. Bueno, aprovecho acá este momento para decir que si les está gustando, dejen me gusta el video y compártanlo si les parece interesante para apoyar este trabajo, ¿no? Bueno, a eso. Ujú. Bueno, entonces, bueno, tenemos este cóctel y ahí sí tenemos la presidencia de Guillermo, de Lenín Moreno primero. De Lenín Moreno, sí, sí. De Lenín Moreno, que más o menos continuó con la misma política, ¿no? No vemos nada relevante. Lenín Moreno asume en 2017 y pasa toda la pandemia, ¿no? Claro, en el 2021 fueron las que- elecciones, ¿no? Claro, pasa la pandemia fue en el partido de 2020, Sí. pasa la parte fuerte de la pandemia con esa situación en la que el resto de los países tenían moneda y Ecuador no tenía moneda, entonces no podía financiarse en momentos de que se había parado el país. Entonces eso generó un clima de, acá por ejemplo en Argentina se emitió, allá no se emitió, entonces generó un clima directamente de desamparo de la población, ¿no? Bueno, De pero acá alguna en forma. Argentina se emitió y creo que también se generó ese clima. Sí, pero después. Sí, se No en el- retrasó un poco. Porque en 2020 creo que la inflación anual estuvo en 30 y pico %. Anual. Sí, ¿Sí? sí, Una acá en inflación baja. Ahora acá- tenemos 25 mensual en diciembre. acá en Argentina. ¿No? Acá en Argentina. Sí, Entonces sí. no fue tan alta, fue menor que la del año anterior, que fue 2019, que estuvo 50 por ahí. Sí, había bajado en 2020, sí. Entonces, viste, como que Claro, lo si que lo pasa es tiraban que ya bonos. después en 2021 ya empezó a desatarse. Yo a Lenín Moreno lo veo como si fuera el Alberto ecuatoriano, ¿no? Pero para mí es mejor que Alberto. Puede ser Alberto para los que no sepan de Ecuador, que es nuestro expresidente que estaba hasta hace unos meses, que era como el sucesor de Cristina, podríamos decir, ¿no? El que iba a asumir para volver al kirchnerismo, ¿no? Volver a los mejores momentos. Y yo, ¿por qué te digo que a Lenín Moreno lo veo así? Porque, bueno, es como el sucesor que se suponía que iba a volver a, por ahí, los mejores momentos del correísmo, ¿no? En los inicios. Y no, siguió siendo un deterioro como ya venía siendo en los últimos años. Ujú. Bueno, para mí es mejor por el hecho de que se fue en 2021. Ajá. Para mí, por ese hecho ya es mejor que Alberto. ¿Pero por qué? No, porque se fue antes. Alberto tuvo que irse recién en 2023. Bueno, pero duró 4 años igual. Lo que pasa es que Lenín Moreno asumió antes también. Sí, bueno, podría ser. Podría ser. Pasa que no tuvo la pandemia, pero bueno. Bueno, y en ese clima de pandemia, ya un poquito pasado la pandemia, de 2021, asume Guillermo Lasso, que es un partido más de derecha, ¿no? Podemos decir desde acá centro-derecha. Sí. Y lo que hace, o sea, se encuentra con ese escenario y lo que decide hacer es tomar una política económica de ajuste. Ujú. ¿Sí? Sí. Ajuste del gasto, lo que genera más recesión económica. Encima en 2021, cuando recién salías, o no, todavía no salías de la pandemia, entonces genera también un escenario de más desamparo entre la población, ¿no? Y más descontento, ¿no? Claro. Básicamente, Ecuador fue todo para atrás durante todo ese tiempo. No recuerdo, había algunas noticias de Ecuador en aquel momento, Ujú. pero sí, fue mucho más grave la crisis ahí que en otros lugares, Mira, por las condiciones. Bueno, esto generó todo un caldo de cultivo para que Ecuador sea un nido de bandas narco. Ya estaban bien asentados en ese momento y ahí es cuando la violencia empieza a subir, Claro. ¿no? Y se hace como una base de operaciones Ecuador, donde vos tenías las bandas narco, tenías el equivalente en México.
Entonces, o sea, las mismas bandas narcos en Ecuador sí, y en México. tenías como filiales en Ecuador. De las bandas mexicanas, filiales en Ecuador. Y alguna... porque las bandas de Ecuador también trabajaban por ahí un poco con las colombianas, pero más que nada con las mexicanas. O sea, algunas funcionaban de doble filial, de una mexicana y un poquito le hacen el trabajo a los colombianos. Mirá. ¿No? Y el trabajo que se hacía en Ecuador, para decirlo de alguna forma trabajo, en realidad es tráfico, narcotráfico, era básicamente sacar la droga de Colombia y de zonas cercanas. También Ecuador servía como lugar de producción. Llevarla a Ecuador, y como Ecuador tenía una mayor facilidad para salir por los puertos y por los aeropuertos y menos controles, además de lo que dije de pocos controles para blanqueo, ¿no? Que facilitaba el lavado de dinero. Entonces lo que hace es como de pista de despegue de alguna forma, porque ahí se cargaban las avionetas y se llevaba la droga a México y de ahí se repartía a Estados Unidos. Claro. Entonces ahí tenías a los mexicanos trabajando, que no eran los ecuatorianos, los mexicanos que iban y venían. Casi era como el lugar de exportación. Y a tal punto que no solamente era hacia México, sino también hacia Europa, donde vos tenías bandas de los albanos y los italianos que hacían lo mismo y embarcaban todo y lo llevaban en avionetas a Europa. Mirá. ¿Sí? Mismo caso. Entonces, bueno, hay como... esto no se puede simplemente... hay marginalidad y hay facilidad para lavar plata, entonces ya está, te vienen los narcos. No es tan así, o sea, necesitas el visto bueno de la justicia. Bueno, la justicia estaba metida también en esto. Claro. O sea, lo fueron construyendo toda la etapa anterior con todas las medidas que yo fui diciendo. Claro, y ¿no? se fue asentando de a poco, y bueno, justamente cuando se da una crisis económica, que bueno, aprovecha y sale todo eso, ¿no? Y ahí sí, como decías, empezó el crecimiento de la violencia cada Empezó año. el crecimiento de la violencia. Un dato. Se registraron 1.500 bandas criminales especializadas en secuestro, extorsión, sicariato, robos, atentados, tráfico de armas. O sea, no todas las bandas eran de tráfico de drogas. Algunas eran de tráfico de armas. Claro. ¿Por qué? Porque ¿cómo funciona? Esto es como para los socialistas, algunos que nos estén escuchando, cuando dicen que el capitalismo solamente uno se beneficia del capitalismo por derrame, con esta teoría del derrame. Para los que no conocen la teoría del derrame, lo que se dice, por ejemplo, si tienes una gran industria que es muy productiva y muy exitosa, de alguna forma derrama la riqueza. ¿Por qué derrama la riqueza? Porque alrededor se forman un montón de otras empresas que están asociadas. Claro. Por ejemplo, vos tenés una empresa automotriz, entonces alrededor se forman un montón de empresas pequeñas de autopartes, por ejemplo. Claro, Y sí. más allá se forman, o sea, la gente hace, no sé, talleres mecánicos, pone, ¿no? Y como que derrama, ¿sí? Sí. Es una teoría... ¿Qué es la teoría? Yo no estoy de acuerdo con esa teoría, pero bueno, para que vean la descripción. Claro, pero que digo que no es una teoría que les guste a los socialistas, sino que la critican y dicen que por eso no funciona el mercado. No, bueno, la sostienen como real. La sostienen que en el capitalismo hay derrame. No, creo que no. Creo que más bien dicen que el capitalismo solo funcionaría si hubiera derrame, y que como no hay derrame no funciona el capitalismo. Bueno, sí, pero donde sí funciona el capitalismo dicen que hay derrame y que eso es injusto. Eso también pasa. Sí. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque lo que pasó es que en Ecuador hubo también bandas, o sea, surgieron bandas que no se dedicaban al narcotráfico, sino se dedicaban por ir a matar gente y nada más. Ellos brindaban su servicio también a las bandas, a otras bandas y a otras personas. Ah, sí, o sea, bandas de sicarios, ¿no? Bandas de sicarios, o de robos para conseguir plata, o de lo que sea, ¿no? Sí. Diferentes modalidades. Otros que te conseguían armas, que se dedicaban solamente a eso. Claro. O sea, el problema no es solamente bandas criminales que trafican droga, mayormente cocaína, sino de otras cosas alrededor que surgen por ese mercado. Claro, se fue haciendo como un ecosistema en torno a eso. Exactamente, donde todos colaboran, ¿no? Sí. Porque claro, se requieren diferentes servicios. Y bueno, para nombrar algunas bandas narco, las más importantes, hay 3 que son las más importantes. Los Choneros, por ejemplo, esta es la primera, la más importante, liderada por el Fito. Fíjense los nombres, voy a nombrar todo y después voy a decir. Sí. Los Choneros, lideradas por el Fito. Los Lobos, lideradas por Capitán Pico. Los Tigrones, lideradas por Axel Salazar Villamar. Los Lagartos, liderada por Choclo y Gorras. Chone Killers, liderada por Ben 10.
y Latin Kings lideradas por el Diablo. O sea, ¿te das cuenta de estos nombres, ¿no? Que tienen? Es como... Esta gente básicamente se cree que está en... que son, no sé, un equipo de Estados Unidos de básquet, Los Ángeles Lakers, o no sé, ¿viste? Esos Sí. nombres así, ¿viste? Se pone, Pero el líder se pone Ben 10, ¿me Claro, entendés? pero Porque son veía como- dibujitos cuando era chico. Pero son como esos nombres, pero también con un poco de absurdo, ¿no? Como eso, que el líder se ponga Ben 10 o que se ponga... Claro, el Gorras, Claro. el Choclo, Sí, sí. es el como- Capitán Pico, después hablan del Capitán Beto, ¿no? Que lo tenemos acá. Ah, no, ya se fue a España. Claro, ya No lo está en tenemos acá, es España. verdad. Bueno, todavía está con nosotros. Claro, pero es como muy es como un nombre o como una cultura muy... A mí me parece muy asociada al reggaetón, ¿no? Y a toda esa cultura Sí, centroamericana. Totalmente. Totalmente y muy asociada a lo... Porque aparte son todos muy jóvenes, de nuestra edad o menos. Aunque los líderes son un poquito más mayores. Serán de 30 a 40 años. Por ejemplo, el Capitán Pico tendrá... Yo vi la foto, no busqué la edad específicamente, pero tendrá 40 y pico de años tendrá. Claro, sí, sí. Pero todos los que están abajo, imagino que deben consultarse qué nombre nos podemos, ¿viste? Se deben juntar, porque aparte es como un grupo de pertenencia, ¿viste? Casi más Claro, ¿no? es un grupo de autoayuda. un Porque poquito. además eso del aspecto económico sí es como un grupo que va un montón de gente por ahí desamparada, ¿no? Que no sabe bien qué hacer, que no pertenece a ningún lado. Y bueno, ahí ve como que le da un sentido a su vida también. Ujú. Exactamente. Bueno, y de todas estas 6 que nombré, las 3 más importantes, o sea, las más grandes son la primera, los Choneros, liderados por el Fito, y después tienen las otras 2, los Lobos y los Tigrones, ¿no? Liderados por Capitán Pico y por Axel Salazar Villamar. La primera está, se pelean con las otras 2, las otras 2 más o menos son aliadas. Y es como un espejo, o sea, es paralelo a lo que pasa en México, porque los Choneros son socios del cártel de Jalisco, ¿sí? Ajá. Y los Lobos y los Tigrones son socios del cártel de Sinaloa, ¿sí? Claro. Que también son competidores allá en México, ¿no? Claro, sí. Entonces sí. vemos como que... Sí, que está conectado. Sí, que está conectado, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y bueno, no Sí. sé si querés pasar ya las noticias de ahora o hay algo más que comentar hay- de la historia. No, hay bastante, o sea, ahora viene la parte por ahí un poquito más actual. Claro, yo porque justo que dijiste lo de Pico, que este Sí. Pico fue uno de los que estuvo ahora que no sé si lo metieron preso, qué pasó. Sí, bueno, primero vamos a las estadísticas, ahora vamos con eso, que sí, Sí, efectivamente lo metieron preso por amenazar a la fiscal general Diana Salazar, que es la que estaba al mando a cargo de las investigaciones, porque él supuestamente la amenazó de muerte y después lo metieron preso y después se escapó. ¿sí? Claro. Pero bueno, primero vamos a las estadísticas. Ujú. El tema de, por ejemplo, en 2023, el número de muertes violentas ascendió a 7.592. Y para hacer una comparación, el año anterior, en 2022, la cantidad de muertes violentas fueron 4.426. O sea, de 7.500 a 4.500 más o Claro, menos. casi que se duplicó en un año. Un aumento del 68% en un año. Y si Claro. querés, vamos a cifras por ahí más anteriores, aunque no muy anteriores, porque como dije, la violencia en Ecuador, si se puede decir que esta sería la conclusión, que no viene de hace muchas décadas, sino de hace 6, 7, 8 años. Claro, sí, ¿sí? sí. Entonces tenemos en 2017 el número de muertes cada 100.000 habitantes, tenemos 5 cada 100.000 habitantes, asesinatos, ¿no? Ujú. Y el número de asesinatos en 2023 cada 100.000 habitantes es de 40. Claro. ¿sí? Un número casi similar al de El Salvador, que estaba en torno cerca del 60 en su peor etapa. No, en su peor etapa creo que llegó a 100 cada 100, 100.000. bueno, Pero sí, la mayoría de años estaban 60 cada 100.000, 50 cada claro, 100.000. bueno, más o menos. O sea, hoy actualmente Ecuador es el país más violento del continente. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Tras esto. Y recordemos que en 2017 tenía la misma cantidad de muertes por habitantes que Letonia, Claro. ¿no? Que es parte, encima creo, sí, es parte de la Unión Europea. Letonia. Sí, creo que sí. Ujú. Sí, de ser un país muy seguro, digamos. Sí, bueno, relativamente, no es de los más seguros, pero muy lejos de ser el país más violento del continente. Claro, sí, sí, sí. Muy lejos. Había muchos otros más violentos. A ver, se multiplicó por 8.
5 por 8, 40. Se multiplicó por 8 la cantidad de muertes violentas. Sí, sí. Entonces, bueno, para ir sumando, ¿no? Ciertos hechos, o sea, cada vez que nos acercamos a las fechas, vamos como que los años se contraen, ¿no? Uh-huh. En cuanto a los hechos. Tenemos, no sé si vos te acordás, el asesinato el 23 de julio del alcalde de Manta, ¿sí? De Agustín Intriago, que era alcalde de Manta, y el 9 de agosto el asesinato de Fernando Villavicencio, ese sí te acordás, ¿no? Que sí, candidato a presidente. Sí, y que de hecho en la campaña del año pasado, que fue hace tan solo unos meses, creo que habían asesinado a otro candidato. En total eran 2 candidatos. Bueno, ese fue el alcalde. Ah, claro, sí. Esa era entonces la noticia, el asesinato del alcalde, de justamente la ciudad donde estaba la base militar estadounidense. Claro, entonces lo mismo, que era muy popular y tenía un discurso por ahí beligerante. Claro. Con las bandas. Igual que, bueno, a ver, Villavicencio dijo, yo voy a ir a buscarlos, en lugar de esperar que vengan nosotros combatirlos, los voy a ir a buscar a las cuevas. Sí, sí. Fueron y lo mataron. Claro, pero entonces ahí vemos cómo ya esta crisis de inseguridad, ¿no? Y de todo esto te deriva directamente en una crisis política. Uh-huh. Porque ya directamente es que, bueno, están asesinando candidatos a la presidencia, ¿no? Alcaldes. Y bueno, tenemos, Noboa, que ya tiene que tomar, el actual presidente, una política mucho más seria con todo esto. Uh-huh. Sí, bueno, sí, ahí es cuando asume Noboa, ¿no? También que asumió, con una... creo que un día después que Milei acá, el 11 de diciembre. No, me parece que fue un poquito antes, me parece que fue en noviembre. No, en diciembre. En diciembre, mirá. Búscalo. Bueno, la cuestión es que Noboa asume por muy poco tiempo. Ah, sí, 23 de noviembre. ¿Viste? Noviembre. No, yo pensaba que era diciembre. Asume, sí. Pero era muy raro que el 10 de diciembre venga acá y después asume al día siguiente igual. Sí, sí. Creo que lo habíamos dicho antes en algún momento. Sí. Bueno, la cuestión es que Noboa asume, o sea, el mandato que le queda es por un año, porque fueron elecciones extraordinarias también, hay que decir. Uh-huh. Le queda 1 año y medio más o menos de mandato, no le queda mucho tiempo, no va a hacer muchas cosas. Claro, porque ya hablando de la crisis política justamente, ¿por qué Noboa asume por un periodo extraordinario? Porque ya de por sí, con todo esto, habíamos dicho que Lasso asumió en el 2021 y en 2 años se tuvo que ir. Justamente por con todo esto de la crisis económica, al mismo tiempo la crisis de inseguridad, ¿no? Y toda esta cuestión generó una crisis política de tal magnitud que tuvo que disolver el Congreso y renunciar él y llamar a elecciones. Entonces, sí. Entonces es como una especie de dualde, podemos decir, de alguna forma. Así, comparándolo acá a la Argentina, salvando mucho las distancias, ¿no? Salvando las distancias. Podría ser una especie de dualde. O sea, le queda poco mandato y no va a hacer mucho, pero lo poco que hace se va a concentrar en el tema de seguridad, de bajarla, y que eso además le sirve como campaña si es que se quiere postular después a presidente, ¿no? Claro. O sea, ya es presidente, pero si se quiere postular otra vez ya para un mandato o sea, más... De 4 años. Claro, de 4 años. Sí. Pero bueno, el tema es que podría correr el mismo riesgo que Villavicencio, ¿no? Fernando Villavicencio. Que una de las cosas que había dicho era que iba a cerrar los puertos, que era la parte más importante, ¿no? No solamente ir a buscarlos a las cuevas, sino porque también los podés ir a buscar a las cuevas, los metés preso y después cuando están en la cárcel organizan todo ahí las bandas, narco, y sigue todo igual. Pero otra cosa sería cerrar los puertos, ¿no? Y los aeropuertos y poner controles, porque ahí es donde se saca la droga, ¿no? Claro. Porque ahí obviamente coimean a todo lo que sea ahí en la sí, aduana, todos los ¿no? controles la policía, de la aduana, todo para pasar. Sí. Pero el tema es que igual Noboa, bueno, no creo que lo asesinen ya siendo presidente, imagino que debe tener una seguridad más compleja. No, bueno, pero lo que digo es que tiene la misma impronta que Villavicencio, ¿no? Sí. El mismo, aparte de un signo político también, así de derecha, centro derecha, podemos decir. Sí. Bueno, y de hecho no empezó justamente con toda esta política de seguridad. Y bueno, fue cuando pasó esto de que se salieron de la cárcel. Bueno, en realidad empezó antes. Ese es el tema, empezó antes. En diciembre mismo empezó el operativo Metástasis, así se llamó. Ajá. Operativo Metástasis, que fue un operativo que fue lanzado en todo el país, en casi todas las provincias de Ecuador, al mismo tiempo, donde salieron a buscar a narcos, salieron a buscar a políticos, salieron a buscar a jueces, a fiscales, a policías, todo. Era todo el mundo. Todo lo que estaban relacionados los fueron a buscar, ¿no? Fue todo un operativo para hacerlo todo al mismo tiempo.
Uno de los detenidos, y esto es importante, fue el presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Qué es el presidente del Consejo de la Judicatura? El Consejo de la Judicatura es un órgano de control de todo el Poder Judicial, como una especie de Consejo de la Magistratura, más o menos. Ajá. ¿No? Sí, sí. Y él era el presidente, ¿no? Y el presidente ya antes del operativo decía que lo iban a buscar, que los esperaba, que es infundado lo que quiere hacer la fiscal, que era la que mandaba, la fiscal general de Ecuador, que era la que mandaba a hacer los operativos, que es, ya la nombré, que es Diana Salazar. Ya, viste, tuiteaba, ¿no? La cuestión es que fueron y lo detuvieron, ¿no? Mirá. Y le empezaron los juicios, ¿sí? Mirá. Y la fiscal presentó pruebas. Ah, mirá. ¿Sí? O sea, está todo avanzado. Eso es lo que pasa. Eso Ya... todo en diciembre. Bueno, porque también Noboa creo que es bastante cercano a Lazo, si no me equivoco. Y capaz que Lazo ya había iniciado alguna investigación y le pasó también las pruebas, ¿no? Y por ahí alguna investigación previa que también llevaba haciendo Noboa y asumió y ya mandaron todo directamente. El presidente de la Judicatura se llama Wellman Terán. Tiene un nombre así como raro. Pero bueno. La cuestión es que, ¿cuál es la lectura política que podemos hacer acá? Bueno, que se alteró el statu quo. Porque se ve que como era el que controlaba el Poder Judicial y estaba aliado con no solamente una parte de los narcos, con todos los narcos, era como el que le daba, le sembraba la tierra para poder cultivar, por decirlo de alguna forma, y dejaba la tierra lista para que vengan los narcos. Ahora, como eso ya no está, ¿no? Sí. No tenían ese lugar, ese contacto para ir, para negociar, para que no los metan presos, o si los meten presos, poder seguir manejando todos los narcos desde las cárceles. Entonces ahí, ese fue el quiebre del statu quo, ¿no? Que generó, podemos decir, una revolución de narcotraficantes, una revolución de delincuentes, podemos decir. Porque eran unos cuantos, no eran ciertos sectores pequeños, no, era parte de la población en las cárceles y parte de la población en la calle, porque aparte se comunicaban, porque aparte las fugas de los diferentes, porque hubo fugas, ¿no? Hubo fugas de narcotraficantes, como dije al principio. Sí, sí. Fueron también con la policía, con colaboración de la policía, o sea, es un problema que está todo metido en diferentes partes. Sí, en todas las capas de la sociedad, ¿no? En la policía, en la justicia, bueno, obviamente en distintos sectores de la sociedad, ¿no? Además de los grupos en sí. Y el tema es que acá creo que habían metido preso a algunos líderes importantes. Sí, bueno, entonces la fiscal general empezó a presentar pruebas, ¿no? Eso fue como muy sensible, incluso acusó a Correa, que desde Bélgica les dio aviso a algunos políticos de acá para que se escapen antes de que lo vayan a buscar. Eso también es dato importante. Él fue acusado y después Correa salió a decir, ahora hay que apoyar a Ecuador porque está... O sea, para competir después vamos a competir, ahora hay que apoyar a Ecuador para que termine pacificando, ¿no? Porque después se cubrió Correa, ¿no? Diciendo eso. Pero bueno, entonces la fiscal presentó pruebas y el 5 de enero, ¿sí? Ya de este año, fueron a buscar, o sea, metieron preso a el conocido como el Capitán Pico, el jefe de Los Lobos, ¿sí? Ajá. La banda que está en competencia con Los Choneros. Claro, sí, algo no menor, ¿no? O sea, el líder de una de las 3 bandas más grandes. Lo metieron preso porque supuestamente amenazó a la fiscal general que le iba a hacer un atentado. O sea, encontraron pruebas. Bueno, no sé bien exactamente cómo, pero bueno, dicen que encontraron pruebas, ¿no? Y lo metieron preso. Eso fue el 5 de enero, que cayó el viernes. Fue el viernes. ¿Qué pasó? Que todo esto generó el caldo de cultivo para que en las cárceles se armaran estas revueltas, donde empezaron a tomar de rehenes a los guardias, a la policía. Y eso fue el sábado, domingo. Que los guardias no tenían ningún tipo de control, o sea, se organizaron y los tomaron de rehén. Claro, sí, en casi todas las cárceles pasó eso, por lo menos la más importante, donde estaban todos los narcos, pasó eso. Y el propio domingo, creo que sería domingo 7, fue cuando se escapa, que ese sí estaba preso, pero se ve que estaba cómodo, se escapa el líder de la banda contraria de los choneros, ¿no? El Fito. Ajá. Se escapa. Que ya estaba preso de antes. Ya estaba preso de antes, pero se ve que estaba cómodo porque se fue ahora que las cosas empezaron a calentar. Claro. Y aparte, no es que se escapó, tuvo que hacer un esfuerzo por escaparse. Básicamente le dijo a los guardias, me voy y bueno,
Anónimo. O sea, porque también ahora hay acusados también que son policías, que son los propios guardias. Claro. Entonces, bueno, ahí entonces empiezan los hechos de violencia, porque al escaparse se ve que se envalentonaron más todavía y tomaron cárceles y empezaron a salir a la calle los delincuentes, otros delincuentes que ya estaban en la calle, y empezaron a tomar escuelas, a tirotear gente, veían un patrullero, un auto de policía y lo tiroteaban, o sea, muy como sin organización, ¿no? Como tipo guerrilla, sin organización. La orden era atacar a todo lo que había y generar terror. Claro, sí. ¿Qué pasó? Que el lunes 8 de enero, entonces el presidente Noboa sale a hablar, ¿no? Y declara el estado de excepción, ¿no? El estado de excepción con algunas medidas específicas, ¿no? Una de las medidas era que el ejército iba a controlar las cárceles y las calles. ¿No? Claro. Tenían permiso para colaborar sí con la policía, pero que iba a ir directamente a controlar las cárceles, o sea, se iban a meter. Claro, el famoso adentro. Sacó el ejército a la Sacó calle. el ejército a la calle y a las cárceles principalmente, que era donde está el mayor problema. Claro, que además el estado de excepción, bueno, no sé cómo será allá, pero imagino que le permite meter preso a cualquiera sin ninguna prueba. Bueno, es un estado de excepción que tiene, o sea, es un decreto, como un decreto de necesidad de urgencia acá, Ajá. Pero que tiene que decir que se hace, no es simplemente estado de sitio. Ah, no es como acá que está en la Constitución. Claro, tiene que especificarlo, no es cualquier cosa. Ajá. ¿No? Sí. Otra de las medidas era que se suspende la libertad de asociación en la calle, que no te puedes juntar, ¿no? Se suspende la inviolabilidad de domicilio, ¿sí? Y se suspende la inviolabilidad de la correspondencia en las cárceles. Mirá. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que te pueden entrar a tu casa, revisar las cosas, Sí. y también Sin orden judicial. Claro, sin orden judicial. Ujú. Y en la cárcel también, cualquier carta que se manden los presos entre ellos la puede leer el ejército. Exactamente. Y bueno, toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Ajá. Todo esto por 60 días. Y puede ser prorrogable o lo pueden acortar. Ya hubo otros antecedentes donde anteriores presidentes también declararon el estado de excepción, que duró menos tiempo, ¿no? Y con otras características, ¿no? También en pandemia, ¿no? Por eso digo que tiene que tener ciertas características, no es que es todo lo mismo. Claro. La cuestión es que, bueno, lo que pasa es que el ejército no está en connivencia con las bandas narcos, como sí está la policía, ¿no? Entonces también lo que busca Noboa es esta obediencia directa al presidente, ¿no? Sin esos intermediarios que son también narcos. Bueno, pero eso es algo bastante positivo, ¿no? Que el ejército no esté tomado, porque le da a Noboa así cierta capacidad de actuar, ¿no? Pienso, por ejemplo, bueno, no sé, en Venezuela, que el ejército está totalmente tomado por los narcos. De hecho, son parte de los narcos el ejército de Venezuela. Claro, ahí avanzó mucho más fuerte el proceso. Claro, en cambio, en Ecuador sigue habiendo una institución que cumple su rol constitucional, podemos decir, y que, bueno, puede servir para contener a toda la infiltración en otras instituciones del Estado. Y bueno, entonces para terminar, podríamos decir que lo que pasó, bueno, esta gente básicamente tenía controladas las cárceles, y lo que pasó es que encontraron motivos, yo diría, no racionales, bueno, sí racionales porque el Estado los está atacando, pero más que nada emocionales, para tomar control por ellos mismos, tomar control de las calles y amenazar y esperar que el presidente y que la justicia tire para atrás todas las investigaciones y como que no haga nada. Ajá. ¿Sí? Y después el presidente larga el estado de excepción el lunes. Ah, bueno, y el martes 9 es cuando se escapa Capitán Pico, al final. Se terminó escapando. Se terminó escapando. El que lo habían agarrado el viernes 5, se escapó el martes 9. Claro. Bueno, se escapa y bueno, básicamente lo que hacían era tomar rehenes, matarlos. Hay videos que más que nada están en Twitter. Claro, sí, ¿no? De videos de rehenes, o de incluso que tomaron un medio de comunicación. Tomaron un medio de comunicación, ¿no? Asesinatos, y lo que se hacía era que las víctimas las grababan y les decían que por favor el presidente levante el estado de excepción. y que la justicia pare las investigaciones, ¿no? Porque recordemos que toda esta revuelta empezó antes del estado de excepción. Claro. ¿No? Bueno, entonces esos son, porque todavía hay violencia, poco menos, pero hay violencia. Esos eran los requerimientos. Bueno, es que prácticamente ahora a los narcos lo único que les queda es tratar de redoblar la apuesta. Porque si ahora se van para atrás, yo creo que ya Noboa va a empezar a profundizar su política, ¿no?
si se fueran para atrás ya sería una derrota de los narcos, ¿no? Que ven que Noboa saca el ejército y pacifica todo. Lo que pasa es que no es como las maras. Los narcos están fuertes más o menos a partir de 2017 en adelante. No es como en El Salvador que estaban, no sé, antes de los 90, ¿no? ¿Sabes decir que los narcos que ya no tienen oportunidad de... Tenían oportunidad con ese gobierno flojito y pudieron hacer plata, pudieron hacer guita el tiempo que pudieron y más que nada funcionaban como filiales del cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco y algunos cárteles europeos, de los italianos, los albanos. Y ahora yo lo que creo que va a pasar es que los mexicanos van a buscar otro medio, otra vía, como hacían antes de que pase esto en Ecuador, como antes de Correa, buscarán otra vía y ya está. Y abandonarán a estas filiales, estas bandas narco pequeñas, que aparte no tienen mucho control y no son disciplinadas, no se comparan con las bandas narcos mexicanas, que tienen toda una organización, que tienen muchas más armas, que tiene mucho más cooptado al Estado. Sí, que tiene toda una jerarquía definida. Una jerarquía definida, una organización y un respeto también de la población. Acá los ecuatorianos no tienen un respeto por estas bandas. Los ecuatorianos aplaudían al ejército cuando entraba a las escuelas, cuando entraba a los canales de televisión, cuando los veían en las calles. Acá es diferente, es otra cosa. Claro, sí. O sea que estas bandas narcos como que estaban ahí latentes y bueno, ahora se rebelaron, pero al final no fue una rebelión tan fuerte porque no tenían tanta organización, tantas armas. Todavía, a ver, yo considero que todavía están en una guerra civil, para decirlo de alguna forma. Ajá. Que no son dos bandos. Bueno, el gran enemigo de estas bandas sería el Estado. Yo calculo que habrán dejado de pelear entre sí. Pero tampoco que son un bando, ¿no? Me hace acordar un poco a Medio Oriente por ahí. Los diferentes, ¿no? Tenías o Siria, en Irak, donde tenías los rebeldes moderados, después tenías al-Nusra, después tenías el Estado Islámico, ¿no? Daesh, ¿no? Tenías diferentes, ¿no? Y que se pelean entre sí, y que por ahí está Estados Unidos también, y que está en contra del Estado sirio, de Al-Assad, ¿no? O sea, tenés esas cosas, esas combinaciones, y algunas de estas, por ejemplo, no sé, Hezbollah, que es aliada de Irán. Y después tenés otras como el Estado Islámico, que recibe financiamiento de los sunitas de Arabia Saudí, que están en contra de Irán. Entonces tenés como estos mix, ¿no? Sí, de muchas bandas con armas. Y ese escenario así de guerra civil y de conflicto donde matan gente, ¿no? Y donde participa la misma población y no sabés por ahí, no sabés quién es narco y quién no, también. Claro, bueno, pero yo creo que por ahí en Ecuador no sé si están así, ¿no? Por ahí los narcos están un poco más focalizados, de ser como grupos específicos. Claro, bueno, Medio Oriente un poco más grande y un poco más profundo y más ideológico y más religioso. Sí. Pero en lo que se ve, en las acciones, sí se podría decir que hay esta inestabilidad con diferentes bandas. Bueno, sí, porque es un territorio que está en competencia entre distintas organizaciones paramilitares, ¿no? Eso tiene ahí una similitud por ahí. Pero básicamente estas bandas... narcos son literalmente terroristas, entonces. Sí, fueron declaradas como terroristas. Claro, pero no digo de que lo declaren o no, eso no me importa. Yo te digo la definición empírica, ¿no? Porque una organización terrorista, ¿qué es? O sea, ¿cuál es la definición? Una organización que busca generar terror. Claro, pero que busca generar terror en la población para conseguir un fin político. Y bueno, literalmente vemos, ¿no? Que salieron y toman rehenes, ¿no? Los asesinan, toman medios, o sea, buscan generar terror justamente para conseguir un fin político que es el de terminar con todas estas investigaciones, con todo el estado de excepción, ¿no? O sea, literalmente tomaron un accionar terrorista ya abiertamente en estos días. Sí. Y bueno, como dato por ahí positivo, podríamos decir que no está tan enraizado en el Estado como en El Salvador, ¿no? Claro, el presidente con un decreto saca al ejército de la calle y ya están combatiendo. Claro, no requiere todo un proceso, no requiere que la justicia, porque acá se arman las revueltas porque Diana Salazar, la fiscal general, está investigando y presenta pruebas de tal y tal persona. O sea, tampoco la justicia tiene sectores o tenía sectores tomados, pero no es todo como era. Tenía sectores, pero la parte más importante no. Claro, sí. ¿Se entiende? Y que con voluntad política se puede cambiar, ¿no? Desde arriba. En El Salvador hubo que cambiar a casi todos los jueces, porque los principales estaban todos con las malas. Sí. Entonces, totalmente. En ese sentido, por ahí es más positivo. Bueno, por eso, viste que muchos decían que Noboa tenía que hacer como Bukele. Y creo que vos me dijiste que Noboa dijo que no era necesario hacer como Bukele. Sí, que lo comparan con Bukele, pero él no, como que no es tan así, no es la misma situación.
Sin embargo, sí es verdad que recibió asesoramiento, ¿no? Y sí copia el modelo de mano dura, en ese sentido, de la palabra mano dura. Ujú. Pero no, a ver, yo considero que a pesar de esto, Ecuador seguía siendo una república, seguía habiendo una división de poderes, más o menos, ¿no? Y Sí. los principales órganos de justicia todavía funcionaban, ¿no? Claro, Funcionan, ¿no? Claro, sí, no como El Salvador, que prácticamente era un estado fallido antes de Bukele. Claro, exactamente. Sí, sí. Pero bueno, no sé si querés decir algo más o vamos cerrando. No, y después vamos a ver si hay alguna noticia importante, la vamos a debatir acá. Pero esto sería Sí. una especie de entender de dónde surgió esto, como una cosa, ¿no? Que Correa recibe una donación, ¿no? Del cártel de Sinaloa, ya con eso empieza a tener influencia, ¿no? Las bandas narco, y se empiezan a crear después como los procesos de crisis económica, ¿no? El hecho de no tener moneda también ayuda, hace que el gobierno flexibilice más. Ah, bueno, pero ¿no? hay que ver eso, ¿no? Todo. Porque El Salvador también usa el dólar, por ejemplo. Sí. Justo comparando entre los dos países, fíjate qué interesante que los dos usan la misma moneda, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, nada de eso, un comentario. Que vos pensás que le das el argumento a lo que dice que acá la culpa es del dólar. Hay narco porque hay dólar. No, que digo que justamente que El Salvador usa el dólar y por una cuestión política pudo resolver toda la cuestión de las maras, de las Bueno, maras. el tema del Salvador por ahí no es exactamente lo mismo porque no funcionaba de la misma manera como un puente para la venta hacia México. Ah, sí, O sea, obvio, los tiene maras eran diferencia. otra cosa, le cobraban, por ejemplo, un impuesto paralelo a la gente. Sí, sí, era otra cosa. Era distinto, sí, sí, totalmente. Pero bueno, eso, no sé si Ujú. entonces si querés agregar algo más o vamos cerrando. Bueno, sí, ese fue el resumen que hicimos, ¿no? Del Salvador, de la situación, de dónde viene toda esta cuestión y justamente como dijo Isra, que si hay una noticia o si cambia algo en la situación, vamos a hacer una continuación de este video actualizando con, nada, lo que vaya pasando de acá en el futuro, ¿no? Acuérdense que nada, que si les gustó, además de compartir, pueden unirse acá por el canal de YouTube o donar por el cafecito o también suscribirse por Patreon, que nos ayudan enormemente a seguir con este trabajo. Y además, si se unen por el canal o por Patreon mensualmente, tienen beneficios exclusivos como poder ver los videos un día antes o poder votar en los temas de un video a la semana o incluso videos exclusivos para los miembros del nivel más alto, en el que vamos a inaugurar una sección nueva haciendo análisis político de distintas por ahí series, películas, libros, ¿no? Más que nada en ese sentido. Así que bueno, eso, y agradecemos obviamente a nuestros miembros, a TDK, a Lomaril y a Sebastián, que bueno, con su aporte mensual nos ayudan a seguir con esto. Así que muchas gracias. Y bueno, sin nada más que decir, nos estamos escuchando.